Pablo creo que quería ver el nombre de su sección. Bueno, Pablo. Es verdad, mi sección se llama Lo que el viento se llevó. Que no lo he dicho no antes. lo he dicho. Que se llama Lo que el viento se llevó. Pero claro, se llama Lo que el viento se llevó, pero no una cuestión física. O sea, no es que el viento se haya llevado ropa o alguna cosa, sino es como que se llevan los recuerdos. O sea, yo creo que en el libro y la película original no... Lo que se llevaba el viento realmente no era... No era Polvo, ropa, no ni era era polvo polvo. ni nada, sino El tiempo. Sí, el sur, era el sur, Eso, ¿no? El antiguo poder del lo sur. del título es una metáfora del paso del tiempo, claro. Hmm. Y que cómo se lleva recuerdos, imágenes. Y la erosión, ¿no? Sí, sí. La La erosión. erosión La del tiempo erosión. y el polvo. Porque al final el viento se lleva pequeñas partículas de polvo y van erosionando las calles de las ciudades y nuestra piel. Bueno, Pablo, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Pablo? Bueno, No perdamos la energía. buenas noches y bienvenidos a mi sección ¿Cómo se llama tu sección, Pablo? Las vidas de nadie. Semillas en un diente de león. Qué huevazos, tío. Hoy quiero volver la mirada, igual que en el programa anterior, a esta gente que por su poca huella en la historia se suele olvidar. Y esta vez quiero hablar de Joshua A. Norton, un estadounidense. Hay un antivirus, ¿no? Que se llama así. El Norton, Puede, ¿no? Norton El anterior. Norton, yo lo tengo. Puede que Son tenga. Norton. Puede que sea un descendiente directo. Pero Retrocedamos en el tiempo a 1849, siglo XIX. no me ha convencido. ¿Quieres la imagen, Pablo? Sí, por favor, pon la primera imagen. No me ha convencido. No, ¿La mejor no la imagen, pongas. Pablo? Mejor no la pongo. Mejor no la pongas. Mejor no la ponemos. Hemos hecho un pequeño spoiler. Creo que queda mejor si lo pongo después. En Estados Unidos, al puerto de San Francisco, en Estados Unidos, una nación castigada por la guerra, Estados Unidos, en 1849. Al puerto de San Francisco Voy a tomar nota, llega un barco. Pero no se me van los años. Llega un barco. En él está Joshua Norton, el hijo de un empresario sudafricano, con la herencia de su padre en el bolsillo. Este buen hombre decide invertir en la industria del arroz, ya que San Francisco era un puerto de llegada de barcos chinos, provenientes de China, con arroz. Está decayendo tu energía, Pablo. Tienes que intentar reactivar tus zumos. La máquina de zumos. Pero, La máquina de zumo que funciona. Exprime esas naranjas. pero, por desgracia, toda su inversión en el negocio del arroz fracasó y él acabó en bancarrota. Y eso, según sus amigos, provocó su descomposición mental. Descomposición mental. 10 años después de llegar a Sudáfrica, de llegar de Sudáfrica a Estados Unidos, en 1858, y después de volver a San Francisco, porque había estado un año exiliado huyendo de sus acreedores, envió una carta a los periódicos locales, declarándose a sí mismo emperador de Estados Unidos. Te gustan Vale, mucho las la carta. historias de La- africanos, ¿eh? La carta decía así: a petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, del Cabo de Buena Esperanza, y ahora por los pasados 9 años y 10 meses de San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos, y en virtud de la autoridad de tal modo investida en mí, por este medio dirijo y ordeno a los representantes, y continúa hablando, pero es mucho lenguaje. El tipo se volvió muy conocido por allá, ya que vestía un uniforme militar azul con charreteras, que son estas cosas que cuelgan de los hombros, como lo que tiene nuestro icono, el mariscal, que cuentan que se lo regaló el departamento de bomberos. Llevaba un sombrero con una pluma... Perdón. La ironía que a veces no sale. La rigidez. La rigidez. Venga. Llevaba un sombrero con una pluma enorme, una espada y guantes blancos. Pon la foto para que podamos verle. Por favor, Antonio. Si no se hace, Antonio. Perdón. No pasa nada. Coincidía. Si no se hace, No Antonio. Perdón. ¿Es este? No pasa nada. Coincidía. Tenía Este un buen es sable, el- ¿eh?
Este Este es este, el pasa. primer emperador de Estados Unidos. Tenía un buen Sí, sable, sí, ¿eh? Está ya con bromas de... El primer emperador de Estados Unidos. Tenía un buen Sí, sable. voy a contar con ese chiste. Vaya mente. Ya. Creemos que ahora se tiene que oír Muchas bien. gracias, por decirlo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Se está oyendo desde Tweets y tal. Gracias, Porque Marta. teníamos el sonido... Bueno, da igual. No Ah, pasa o sea, nada. tenemos el sonido de ordenador. Pedimos perdón, lo siento. Ya está. O sea que el chiste del sable, vaya sable tiene, se ha oído 5 veces en vez de 3, ¿no? Y esa era la razón por Bueno, la que... puede ser una excusa para luego cortarlo en el montaje. Claro, que es cuando- como un... Ahora, tenía un buen sable. Sí, sí. Ahí nos hemos quedado, pero queremos salir de ahí. No queremos ahondar en ¿Cómo? eso. ¿Pero que ahora sí se ha escuchado? No entiendo. Que ahora sí, que ahora se escucha porque lo ha dicho el otro hace el chiste. Vale. Venga, Puedo... Perdón. Y se dedicaba a vagabundear por las calles de San Francisco vestido de esa guisa, acompañado de 2 perros callejeros llamados Boomer y Lázaro. El día que Boomer murió, atropellado por un vehículo, por un carro. Boomer era un chicle también. Sí. Sí, está bueno. Buena Y- aportación, Antonio. Aunque no está escrito como Boomer, me parece, como el chicle. Ni tampoco como las personas de más de 40 años. Y el día que Boomer murió atropellado por un carro, la necrológica de ese perro la escribió el propio Mark Twain, Hostia. el escritor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. ¿Se escriben necrológicas de animales? No, pero como era un perro muy popular debido a la popularidad creciente del emperador de Estados Unidos, O sea que se hizo bastante famoso, ¿no? Sí, A por las mitad del calles. siglo XIX. el hombre era pobre y no tenía nada de dinero y vivía en la calle, pero le invitaban a todos los restaurantes. Le daban comida gratis en los restaurantes y él les pagaba con dinero con un dinero que había decretado él, que estaba impreso y firmado por él, y era como una especie de regalo, y los dueños de los bares los pegaban de sus cristaleras, como para que la gente supiera que el emperador había pasado por ahí. Si pasas de foto podremos ver una de sus monedas. ¿Cómo era tan amable? ¿Ves? Esto eran sus dólares. Y que decía que le pedía... ¿Ves? le Por 10 pagaba con dólares. eso. Y si O sea, pas- pero y para si- haberlo dibujado él está muy bien dibujado, ¿no? Bueno, hombre, era un hombre... No siempre tuvo problemas mentales. Y este también, de 50 céntimos. Coño, 50 50 cents. centavos. 50 cent puede ser por esto. No. Y esto se lo daba a la gente como pago por comida, ¿no? Por comida, sí. O sea, no cuenta como pago, pero sí, por comida. A veces también... Porque luego él se dedicó a decretar leyes como si realmente él fuera el emperador de Estados Unidos. Por ejemplo, decretó una multa para que si a San Francisco la llamas Frisco, que es como una forma coloquial de llamar a San Francisco, como aquí en Madrid, que a Moratalaz se le llama MO, O VK, o Vallecas. VK a Vallecas, O Fuenla. a Fuenlabrada, o Sanse Fuenla, a San Sanse. Sebastián. Pues en San Francisco la llamaban Frisco. Y él no le gustaba eso, entonces decretó que si alguien decía la palabra Frisco, tenía que pagar $25. ¿Por derechos de autor o por, No, porque por no multa le- de lenguaje? Porque sí, por multa por malos modales. También decretaba pequeñas tasas mensuales a los tenderos y sí, vuelve para atrás. Bueno, para Para atrás. tener siempre el chat. Pues. Sí. Lo siento. Gente, Ujú. También decretó unas tasas para los restaurantes y tiendas y locales de San Francisco de entre 50 centavos y $1 que se supone que tenían que pagarle a él. ¿Y se lo pagaban? La mayor parte de la gente, bueno, gran parte de la gente sí que lo hacía. Porque ¿Pero era cómo un- consiguió tanto poder? Porque era un personaje que caía simpático, un hombre como los heavies de la Gran Vía, un poco. Como los personajes de Jesús Quintero, ¿no? Un poco, ¿no? Quiero Sí. decir, el Risita y toda esta gente realmente son marginados. Son en algunos outsiders, casos son outsiders. 100%. Exactamente. El Penumbra, por ejemplo, un personaje que estaba loco. Era un tío que Era un creía, personaje a la creía sombra, que iban ¿no? a venir los... Ya podría hacer un Oye, programa pues, de no, ese hombre. Pues Que- me acabas de descubrir una cantera de temas. Sí, el Penumbra creía que iban a venir los marcianos y tal, y fue a Jesús Quintero y fue a su programa y ya está, pero realmente era un vagabundo de Sevilla, pues realmente. Un poco eso, ¿no? Sí, pues, el típico loco de pueblo que le dan dinero y le ríen las gracias, ¿no?
que era entrañable. Joder, qué duro, Antonio, que sabe no contra Simón. De repente, ¿no? Este sable ha caído sobre eso. Porque lo ha dicho él, ¿no? Que estaba loco, ¿no? Si tenía Bueno, problemas mentales, ¿no? le reafirmaban en su... ¿Quién es un loco? Le reafirmaban en su realidad En su alternativa. alternativa. Yo creo que es mejor que decir que simplemente estaba loco y le reían las gracias. Yo una vez vino un vagabundo, nos pidió comida, estábamos en una pizzería, le dio mi amigo un trozo de pizza y cogió y se lo guardó en el bolsillo. Pero eso no es estar loco. No, No pero tenía que hambre en su ese manera, momento. claro, por eso. O sea, pero simplemente que- va acumulando. Exacto, o sea que me pareció bien, no sé. O sea, nos hizo gracia en ese momento, pero si no tenía hambre. A mí no sí ¿Os que me hizo pidió gracia? también los Es que, boniatos. claro, Pero en porque- ese momento justo. Hombre, cuando se fue, quiero Ah, decir, vale, porque vale. la imagen es impactante. Imagínate un hombre se te pone al lado, te pone así la mano sin hablarte, y tú coges un trozo de pizza, se lo pones aquí en la mano y coges y se lo metes en el bolsillo. Más que ¿De nada la está chaqueta llena, o del está llena de pantalón? tomate, Pero lo mismo champiñones, tenía una y se bol- mete ahí, ¿no? Pues Pero lo mismo tenía no una es bolsa. práctico, evidentemente es como que, oye, si hace eso... Va a perder toda la masa. A La ver, lo pizza. mismo tenía un tupper en el bolsillo, una bolsa hermética. Abierta. Sería la hostia, Directamente. sí, porque si hiciera eso siempre, ¿no? Y tiene eso preparado para las pizzas que le dan, ¿no? Sí, una bolsa hermética. Pues puede ser. O lo no podía sé. tener forrado el bolsillo como estas mochilas neveras que están con forradas de... O los papel. bolsos para robar en el súper de aluminio. Claro, Ah, para que no piten. para que no pite. No nos está quedando clasista, ¿no? No, yo creo vale, que No, vale, no, no, no. bien, bien. Estamos... Son No, como no. realidades, estamos a tope. Bueno, Lo apoyamos a este señor. una de sus programas más interesantes era ordenar una construcción de un puente colgante que uniese Oakland y San Francisco. Curiosamente, 50 años después, en la misma posición donde, donde Joshua Norton, Joshua. donde Joshua Norton mandó construir ese puente, en San Francisco se construyó el famoso puente de San Francisco. Así que era un visionario. Hemos perdido 3 espectadores durante esta sección. No. Pero porque irían a verte a ti, Carlos. Claro, por supuesto. Estaba esperando. Sí que son clasistas. No, nuestros espectadores sí que son Hemos clasistas. empezado a hablar de vagabundo y no lo ha visto bien. ¿Y qué le pasa? También este hombre era un luchador. Él mandó destituir con un decreto al gobernador de Virginia, el gobernador Wise, porque ejecutó a John Brown. El gobernador Wise. Wise. El bueno. El bueno. El El Wise. sabio, Wise es sabio. Luego estaba el coñazo, ¿no? No hemos entendido la gracia que te intentando hacer, Antonio. Podemos continuar. Este programa no va a Que terminar. si había uno guay, Sí. habría uno aburrido, ¿no? Sí. No, pero ese tipo de humor es el que queremos, ¿no? Sí, No es humor negro. No ¿no? es humor negro, lo Esto, trato esto por- me va a hacer vivir más. voy a vivir más gracias a esto. No pares, Antonio. Si te lo tomas bien, sí. Tomémoslo como una Pero si te medicina. lo tomas como una medicina. ironía, ¿no? Yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido, ¿eh? Sí. No sé, bueno, Eh, lo mandó destituir. ¿Pero por qué? Le mandó destituir al gobernador Wise de Virginia por haber ordenado ejecutar a John Brown, que era un famoso activista anti-esclavismo. Y de hecho... Brown y era negro. No, era blanco. Ah, Pero, bueno, pero pegaba. pero igualmente estaba en contra de la esclavitud y su ejecución fue una de las principales razones del comienzo de la guerra civil en Estados Unidos. Y claro, el Joshua Norton estaba en contra del esclavismo. Y no le daba miedo hablar en voz alta de ello, incluso los propios Se llamaba espectadores. Joshua. Joshua A. Norton. Como el chiste de los morancos. Es que Joshua es un personaje ficticio de los morancos. Joshua. Exactamente, Sí. siempre se refieren a Joshua, pero Joshua nunca aparece. Es un poco el mariscal del amor, en ese sentido. Es el líder de los morancos. Es el del medio de los morancos. Es alguien al que los morancos se refieren. Joshua, ven, Joshua, pero nunca aparece. Nunca se sabe quién es Joshua. Es un concepto abstracto, Joshua. Sí, eso como el mariscal. Sí, compartía el mismo nombre con mi personaje. Y a él le acabaron ejecutando. No. Todavía queda un poco más, ya queda poco. Esto es importante porque, como ya he dicho antes, San Francisco era un puerto de comercio con China, que traían grandes cargamentos de arroz. La costa del Pacífico, claro. Hmm. Para ahí entraba todo. Y la comunidad china en San Francisco fue aumentando poco a poco. Y los estadounidenses no lo veían con buen ojo, ya que consideraban que los chinos eran personas malvadas y mezquinas. De hecho, de ahí, más o menos de finales del siglo XIX, vienen personajes arquetípicos del pulp, como Fu Manchu.
que era un chino malvado. Ah, el malvado Fu Manchu, claro. Exactamente. O el facha de Usera. ¿Quién es ese? El chino facha de Usera. No, pero no todos los chinos son como ese hombre. Y de hecho, en San Francisco se organizó el Comité Americano Antichino. También se le gusta mucho hacer comités. Sí, son muchos de comités. Y se fueron al barrio chino a prenderle fuego para poder echar de ahí a todos los chinos. Y cuando iban todo el grupo con sus hogueras, los chinos escondidos, asustados en casa, una única figura se puso delante de ellos. Joshua Norton. Joder, pero qué noble esta persona, ¿no? Y les dijo que se fueran, que eso no estaba bien y que los chinos eran sus hermanos. ¿Y salvó a los chinos? Los salvó porque les respetaban, a pesar de lo fanáticos que eran, les respetaban tanto como figura dentro de la ciudad, que se fueron, tal cual, y le dejaron. O sea, evitó Y un nadie le- genocidio. Evitó nadie- el primer ataque al barrio chino. Lo que pasa es que a lo largo de los años hubo muchos más. Pero tengo Que no una pudo duda. evitar. Quiero decir, si la gente le quería tanto y le ayudaba tanto, nadie le dio una casa ni nada. Le dejaban vivir en la calle. Tendría dinero. A ver, no sé, todos queremos lo mejor para los indigentes o los inmigrantes, pero siempre esperamos que sea el Estado el que resuelva. Si tanto te gusta, mételo en tu casa, ¿no? No, no quería decir eso, pero todos confiamos en que el Estado resuelva aquello que no podemos hacer, y supongo que los habitantes de San Francisco pensaban eso, que ya se encargaría el Estado o la iglesia. Demasiado que le daban dinero, ¿no? Le daban Y dinero. demasiado que le daban comida por esos billetes. Claro, los billetes no estaban, no estaban Oye, perjudicados. que esos billetes llegaría un momento en el que Valdrían dinero, cogiesen claro. algo de valor. ¿no? Ahora Y tienen que valer muchísimo dinero esos ahora billetes. tienen que valer, tiene su pasta, claro. El 8 de enero de 1880, Norton I caminaba por Hay un sus dominios. turrón en esa época. No se pueden dejar silencios en el podcast. El 8 de enero de 1880, Norton I caminaba por las calles de San Francisco cuando cayó fulminado al suelo y murió. 22 años después de haberse proclamado emperador de Estados Unidos. Los periódicos le rindieron culto. Hubo titulares en francés que proclamaron Le roi est mort. No sé cómo se pronuncia. Estamos riendo de que lee mal, ¿no? El rey está muerto. Hemos caído en eso. Le roi est mort. Yo creo que se pronuncia así. Y como no tenía un solo centavo, los ciudadanos de Frisco le financiaron su tumba. Y hoy en día todavía se puede leer en el cementerio de San Francisco, en su tumba, Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. Por favor, por la última foto. Por supuesto. Aquí está, la tumba de este hombre. Fíjate. Creo que está la tumba de este hombre. Protector de México. Protector Sí, de México. es que luego ¿no? a lo largo de su carrera como emperador Hablaba también se por el chat. proclamó Acaban de hablar justo. protector de México. Pues al final sí le salió bien, pues la verdad es que sí. Una persona tan noble que protegió al Sí, barrio al final chino. nos ha gustado, ¿no? Este señor que parecía al principio ahí. Era un buen hombre. Y esto lo que dice es que a veces las personas más locas pueden ser las más cuerdas. ¿Dónde está la locura y la cordura? ¿Dónde está ese tramo, ¿no? ¿Cómo- Intermedio, ¿no? ¿En qué momento llegas a ser loco, ¿no? Porque la vida son gradaciones. O sea, Exactamente. no es el loco y el cuerdo, sino que hay una gradación. ¿En qué momento dejas de ser? Las mejores personas están locas. Es que eres un discípulo del Joker, Pablo. Exceptuando Te José encanta. Bretón. ¿Qué? ¿Eso es humor negro? Pablo, ¿estás Es bien? humor ¿Quieres, negro, ¿eh? ¿Quieres compartir alguna inseguridad? ¿Hay algo? ¿Por qué has hecho ese chiste, Pablo? ¿Tienes alguna inseguridad dentro de ti? No. ¿Tienes algo malo dentro Solo de la ti? inseguridad que me habéis generado mientras leía esto. No Esa sé. es la única inseguridad que he tenido. Puede ser que mis bromas de antivirus y turrones. No lo he entendido. ¿Qué? Lo del turrón es que me ha dejado como... Pero no lo has entendido. Pero remata el puto chiste. No, que hay un turrón que es 1880, ¿no? O sea, Claro, no sabía, sí, 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 claro, sí. por eso lo he dicho. Que O sea, no. al final... ¿No hay una peli de Garci que también se llama así? Ah, no, era 1808. Es que 1880 es un año clave. Al final, ¿Ah, sí? tus chistes para ayudarnos como medicina están haciendo mal en Pablo. Me están haciendo perder tiempo y se supone que lo que tiene que hacer es ganar. Bueno, Pablo, pero Perder tiempo. la Bueno, vida ¿por no qué, es una ¿por carrera. qué lo pierdes? No tienes por qué perderlo. Voy a poner la música y vamos con mi sección. Ganar, porque Yo me acuerdo,